Maestro, Gracias. tú enséñanos y bendíganos este Sí, tiempo Señor. que vamos a estar acá con tus hijos, los Por favor. seminaristas, los estudiantes, estudiantas, y nos ayudes a entender, a comprender también la importancia de la educación cristiana, la educación para que crezcamos hasta la medida, a la plenitud de Cristo y llegar a tener todo el conocimiento de Dios para tener clara el amor, la gracia, también tus preceptos, tu sabiduría. Gracias, Señor. Ayuda a todos los que están aquí, ayúdanos a nosotros y también podamos aportar cada uno y podamos aprender del uno al otro también. Gracias por ser tú el rabí, el maestro por excelencia, el gran rabí. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. A ver, eh, me han entregado las tareas me han mandado a mi número. Javier Trujillo, Julio Cristóbal, Sol. Felicitaciones, Javier, Sol y Javier. Y Roger lo tiene también listo, pero no tenía mi número. Ya lo mandaste, ¿no? Todavía. Sí, pastor, lo acabo de enviar. Ahí está, entonces. Chévere, ¿no? Muy bien. Eh, Se descargó. A ver, vamos a ver. Mm, ¿Qué cambios puedo hacer en la iglesia? Sí, cada iglesia de cada uno donde están, de Piura, Huánuco, Pucallpa, diferentes realidades, ¿verdad? Amén. Diferentes realidades, pero hermoso, ¿no? Cambiar a los maestros que no tienen preparación adecuada para la enseñanza. ¡Guau! Está bien, excelente. Promover la participación activa de los padres. Tener grupos pequeños. 3. Ujú. ¿Qué dicen? ¿Qué dice Javier ahí? Sí, pastores. De acuerdo a la necesidad de cada congregación se debe aplicar. Claro, ¿no? Ujú. Diferente en todos los lados, diferente. Ahí está, a ver, miren. A ver. Sol dice, ¿qué cambios? O sea, ¿cambiar a los papás o el testimonio de los papás? Eh, De los padres, pastor. Ahí está. Excelente, Geomi. Actividades juveniles. Mm, Actividades durante las reuniones para comprometerse. Ahí hablaba de concursos bíblicos, ¿no? Muy bien, bien. A ver, de Javier Trujillo. Acá vamos a ponerlo de Javier Trujillo también, para que vean. Javier Trujillo. Ahí está. Pasó.
¿Desde Javier o de quién es este? Roger, este es tuyo, ¿no? Sí, es mi profesor. Este es tuyo. Javier Trujillo, acá está. Javier dice, en primer lugar debo entender la óptica bíblica. Segundo lugar, la importancia. Ahora sí, ¿qué cambios acá? Está pasando un proceso de cambios, descuido, reaperturamos, manejamos, ya, acá, capacitar y actualizar periódicamente a los maestros, audiovisuales para los niños, las clases han de ser dinámicas, tener un tiempo de oración y ayunos. También, eso es educación. Muy bien, muy bien, entonces, ahora vámonos. Después de haber visto eh, atrás, ¿no? Haber visto pues el propósito de la educación en Israel, transmitir la herencia histórica oral, instruir en la adoración como un pueblo de Dios, y tenían esas fiestas también donde aprovechaban para enseñar, ¿no? Enseñanzas diarias. Entonces, el primer responsable, el centro de la educación en Israel fue el hogar, a los niños en función de los padres, en el templo, en las sinagogas, en las escuelas de los profetas. Eso hemos estado viendo, ¿verdad? Ahora vamos a mirar la educación eh, judaica. A ver, acá vamos a compartir. Ahí está. Listo. A ver, no se puede. Ahí estamos. El pueblo judío no es más que una derivación del pueblo hebreo, el judaísmo propiamente dicho, nación con las reformas de Esdras en el siglo sexto antes de Jesucristo. La educación hebrea judía llegó a ser una institución formal con la implementación de la sinagoga. La palabra escuela como lugar de enseñanza aparece recién en el Nuevo Testamento. Pero Hechos capítulo 15, versículo 21 nos va a decir que en los tiempos de Moisés ya habían escuelas. A ver, busquen Hechos 15, 21. Hechos 15, 21. A ver, ¿quién lo encontró? ¿Quién tiene? ¿Qué nos dice? Porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Ahí está diciéndonos. Ahí está diciéndonos, ¿no? Que Moisés tiene cada día en la sinagoga leían. La sinagoga es la institución más importante en cuanto a la educación y a la sociedad de la cultura judaica. ¿Cuándo empezaron las sinagogas? Ahí tenemos los principios de la sinagoga, la organización. Vamos a entender un poquito esto de la sinagoga, ¿ya? Vamos a leer. Vamos, Javier, todo lo que dice principios de la sinagoga. Bien. A causa de la diáspora, dispersión, destierro, el pueblo es forzado a dejar su templo y su tierra. A raíz de esto, ya en Babilonia, sin el templo
se vieron obligados a desarrollar una alternativa a su sistema religioso, el cual estaba centrado precisamente en el templo, que era sede central de su relación con Jehová Dios. Esto fue por el siglo III antes de Cristo. Ya. Desde entonces, la sinagoga se convirtió en un centro local muy importante, con propósitos de adoración, estudio de la ley y enseñanza de los niños. Sí, continúa hasta... A ver, un poquito más, vamos a ver. Ya para tiempo del Nuevo Testamento, cada ciudad importante tenía una sinagoga, y en ciudades más grandes como Jerusalén, Roma y otros, existían varias sinagogas. Ahí está. Ujú. Varias sinagogas ya Varias. existían, ¿no? Es en el tiempo donde el pueblo de Israel se va por Babilonia por 70 años, Dios los disciplina, entonces ya no hay templo donde puedan escuchar la lectura de la ley, entonces se hacen sinagogas o en el tiempo de la dispersión, en la diáspora se llama eso, tiempo de dispersión o destierro, ¿ya? Entonces se crea ahí la sinagoga. Es como una escuela donde se educaba a los niños, a los adultos, a todo. ¿Cómo era su organización? Vamos, Sol. Ya. Su organización, su organización es, la sinagoga contaba con una junta directiva formada por, número uno, el presidente, archesinagogas, encargado de la dirección de la adoración. Número dos, el siervo, Hassan, encargado de los rollos de las escrituras. Y número tres, la disciplina era responsabilidad de la sinagoga. Una persona, como buen rabí, podía ser invitada a exponer en la sinagoga. Esto le permitió a Jesús predicar con facilidad en esos lugares. Ujú. Así es. Miren, tenía su organización, ¿verdad? Ahí es como decir el sacerdote, el sacristán, que le ayuda al sacerdote. Así estaba organizado. ¿Y qué se hacía en la sinagoga? A ver, ¿quién, quién está por ahí? Julito, pero... A ver, Julio, Cristóbal o Roger. Vamos, Roger. Ok, adoración. El culto de adoración era dirigida por 10 hombres. El culto incluía la confesión de un Dios, oración, lectura de las escrituras, instrucción concerniente a la voluntad de Dios. Ahí está. Entonces, 10 hombres, ¿no? Toda una organización muy bonito para que... Y ahí estaba confesión de Dios, oración, lecturas, instrucción. Muy maravilloso, entendido, comprendido. Eh, la sinagoga tenía sus oficiales, ¿no? Elegidos, donde había encargados de guardar los rollos. También se enseñaba a las personas, se responsabilizaba también de la disciplina. En la adoración, pues, se realizaba inclusive cultos los sábados, los lunes, los jueves y los días de las fiestas de las 3 fiestas más grandes que tenía el pueblo de Israel. Entonces el alumno o los padres recurrían a, a los cultos de la sinagoga, de la fiesta. Había tiempos de danza, había tiempos de memorización, de preguntas, y, y en ese ruedo entra nuestro Señor Jesús. En ese ruedo entra nuestro Señor Jesús también.
Eh, también tenemos la instrucción, ¿no? La instrucción. A ver, Julio, ¿cómo estamos? ¿Puede leer, por Pastor, favor, la instrucción? buenas noches, pastor, disculpe. Sí, sí, lo puedo leer ya. Instrucción, ¿verdad? Dice, básicamente se componía de lecturas y exposiciones de las escrituras. No se permitía recitación de memoria de las escrituras. Cualquier hombre de la congregación podía leer. La instrucción formaba parte del culto de adoración, por eso acontecía en el lugar de adoración, pero había un lugar aparte con un propósito más específico de instrucción donde los niños estudiaban la ley, guiados por un maestro. Gamaliel, por ejemplo, Gamaliel a Pablo, ¿no? La instrucción de los niños en las sinagogas es más semejante a la escuela primaria que a la escuela dominical o escuelas bíblicas de las iglesias. Ahí está. ¿Qué les parece ahí? ¿No? Comenten, a ver. ¿Algunas de ustedes han visitado alguna sinagoga? ¿Hay por sus ciudades sinagogas? ¿Han escuchado? En Pucallpa hay sinagoga, en Huánuco. Hasta que yo sé, creo que no hay una sinagoga acá todavía, en Pucallpa. Aquí en Huánuco no Porque, hay sinagoga, pastor, pero hay un grupo de eh, eh, grupo, o sea, donde yo sé, hacen sus reuniones, pero así como sinagoga, no, no. ay, ya. Aquí ha habido, basura en bueno, no he visto yo tampoco sinagogas. Sí, seguramente sí, en el centro hay, pero lo que, como dice Armando, lo que sí he visto es lo que ellos le llaman las keilas. Yo creo que se Ah, reúnen los judíos mesiánicos o algo así. Keilas le llaman ellos. sí, sí. Eh, sí, en las sinagogas, bueno, eh, esa era como una escuela primaria, diríamos, ¿no? Donde los jóvenes eruditos también estudiaban en la sinagoga bajo la tutela de escribas y ahí aprendieron a exponer la ley y, y ahí conocían, tenían los mandamientos, se buscaba mayormente todo desde Génesis hasta Deuteronomio, toda la historia, repasar. Y inclusive en las fiestas de los tabernáculos se hacía en ramadas, ¿no? Fuera de sus casas o en sus techos, y ahí aprovechaban a repasar la lectura, inclusive hasta terminar todo desde Génesis hasta Deuteronomio. Era una semana completita donde se leía, se estudiaba. En Semana Santa, yo estuve en Bolivia, en la iglesia hicieron a leer toda la Biblia día y noche hasta terminar, desde Génesis hasta Apocalipsis. Se acabó en una semana, se termina de leer en una semana. Se prepara a jóvenes para que lean la Biblia. Termina, se cansa uno, empieza el otro, entra otro y sin parar, de pie, se turnan todas las 24 horas para terminar de leer la Biblia. Y la gente escucha parada en muy buen tiempo. Eh, a ver, caminamos mirando y continuamos mirando las bases bíblicas de la educación primaria. Pastor, una Toda la pregunta. educación judaica era educación religiosa, aún la educación primaria, la cual Mm. es predecedora de la educación cristiana. Aquí hay dos grandes maestros, Simón Ben Shetak, en el siglo I antes de Jesucristo, hizo que la asistencia de los niños a la escuela primaria, o sea, sinagoga, sea obligatoria. Y Josué Ben Gamala
Algunos dicen que este fue Gamaliel, porque estuvo en los tiempos de Pablo, en los años 63 al 65, después de Jesucristo, exigió que los niños judíos empezaran sus estudios formales a la edad de 6 o 7 años. Ahí está la educación de Gamaliel, ¿no? Eh, algunas preguntas que tengan. Pastor, entonces que en ese tiempo claro, no había escuelas públicas, ¿no? Pero donde el niño aprendía a leer eran en las sinagogas Sí, en las sinagogas, eran las escuelas de la educación. primarias, ¿no? ¿Alguien puede buscar Hechos 19:9? Hechos 19:9. Hechos 19:9 dice así, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Tirano. Dirán, ¿no? Ahí aparece la palabra escuela como escuela particular de un llamado tirano, ¿no? Discutiendo cada día en la escuela de uno. Y, y así también Jesús fue a la escuela de la sinagoga, ahí en el templo, ¿no? Y le hacían preguntas y él respondía o hacía preguntas también. Ahí se veía la sabiduría, ¿no? Entonces, la escuela es para preguntar, aprender, crecer, y por eso también yo también hago preguntas para que usted también pueda conectarse, saber, también así yo sé si están ahí o no están ahí. Ya. Zuliman, hoy día no vas a salir, ¿no? Sí, también vas a salir. Buenas noches, pastor. ¿Cómo Eh, estamos? Aquí a las 8, de 8 a 9, tengo una Ya. célula. Estoy viendo eso a ver para cambiar con otro hermano, porque el lago es aquí, en mi casa. Entonces, estoy viendo ese tema. ¿Es ¿Me en tu puede- casa? Sí, Ah, sí, intenten sí, voy a organizarse, ver ¿no? ese tema, pastor, Organizarse para o no faltar. cambiar de día para que no se les cruce, porque si no va a haber problemas. Sí, Hay pastor. problemas, ¿no? Y por eso miércoles, normalmente la mitad de la semana, ¿no? Y viernes, en la iglesia presbiteriana acostumbramos los miércoles, reunir, estudio o oración. Y el viernes, y yo lo hago miércoles, los estudios bíblicos. Y los viernes los hago oración, porque termina la semana, pueden venir los hermanos con sus hijos, los hijos pueden ver cómo nos arrodillamos, oramos al Señor, ¿no? También es una escuela, una educación que tenemos que enseñar en la congregación. No, cada día se reunía en el templo, sí, pero ellos se reunían diferentes en la mañana, al mediodía o a las 3 de la tarde. Ahora por lo que se trabaja en lo secular, entonces a veces agarramos la noche, pero también organice su noche, ¿no? Las noches, un día para la familia, un día para visitar, una noche para deporte, es muy bueno, y una noche de película, también buenas. Por ejemplo, nosotros los viernes después de la oración, ya nos íbamos y película, ¿no? Película. Y con mis hijos hemos visto todos los viernes casi películas que le ayudan a ellos, ¿no? El amor toma su tiempo, toda esa serie le hemos mirado, hay como 8 películas
y otras más, ¿no? Entonces ellos también, esos recuerdos se impregnan en los hijos. Dice, a viernes haya película, haya bueno, lo amenizamos con canchita o a veces hacemos un pedido de un pollito o una pizza. Entonces eso recuerdan, ¿no? Eso es muy bueno. Organícense también. Esto es educación también. Porque eso es unir la familia, no descuidar la familia. Hay veces un día para ustedes mismos también, ¿no? Porque esto es educación. A ver, eh, Dios nos da el ministerio de educar, de enseñar, de capacitar, de servir, de visitar a los hermanos, de tener célula, ir la pasión por ganar más almas. Sí, es bueno todo, pero irse a un extremo también no es tan bueno. Por eso les digo, eh, hay que organizarse, ¿no? Organizarse y equilibrar, ¿no? ¿Quién nos da eh, el don? Es Dios. Y a veces nosotros estamos muy ocupados en la obra y dejamos de ocuparnos en Dios que nos dio la obra. ¿Me dejo entender? Tenemos que ocuparnos en Él también, en el quien nos dio la obra y ocuparnos en su obra también, en su viña. Entonces, sin descuidar. También me dio mi familia. Entonces, Cantar de los Cantares dice, eh, cuidé la viña de otros, pero descuidé mi viña. Tenemos que cuidar la viña, por eso equilibrando, ¿no? Esto es educación. Muy bien, seguimos. ¿Alguna pregunta de lo que Pastor, acabo de aquí decir de repente? Pastor, en Hechos Ya. 19, no quedó muy claro porque eh, aquí la escuela, un pequeño comentario era como una escuela particular del tal Tiranó, porque en Ujú, el versículo 8, en el contexto, Pablo estaba enseñando en la sinagoga, pero ahí salen maldiciendo y no estando de acuerdo con lo que Pablo. Entonces Pablo separa a los discípulos y se va a la escuela particular, ¿no? Que era un salón, algo así, y le enseña todo. Y dice en el versículo 10, incluso se quedó 2 años, dice, enseñando. ujú. Pastor, Ya, pastor, ya, eh, sí. podría ser tal vez porque en esos tiempos no solamente ya se enseñaba en las sinagogas, sino también en las casas, que le llamaban ellos casa del maestro. O sea, los rabinos también ponían sus casas para que se les enseñe. Acá tengo un poco, un pequeño comentario sobre lo que es la educación, y menciona de que fue Esdras, dice, quien impuso la escritura para que se lea, incluso que en los tiempos de Jesús era, esos tres personajes que ha mencionado usted, cada uno de ellos hizo un aporte a la educación, ¿no? Ujú, Y de modo que se estableció como obligatorio ya, ¿no? O sea, era para los judíos, la educación en los niños era obligatorio, ¿no? Supongo que es como ahora en la actualidad, ¿no? La educación, ¿no? Que es obligatoria para que es un derecho, mejor dicho, ¿no? Para los niños que se estudia, ¿no? Y y también menciona eso, ¿no? De que había casas también donde los mismos maestros daban sus casas para enseñar, y a esas casas se les llamaba, dice acá, era una palabra en aramea que se le llamaba Bet Safra, dice, casa del ajá. maestro. No pasa. Sí, gracias. Sí, excelente, ¿no? Ya, respondiendo a Javier, por ejemplo, el contexto es ahí que Pablo está enseñando en la sinagoga 3 meses. Uh -huh. ¿Qué enseñaba? Acerca del camino. O sea, la nueva era el camino que Jesús enseñó. Ahí está refiriéndose al camino, ¿ya? Pero hubo algunos, ¿no? De otra escuela
que ya aparece el nombre de escuela a lo que me estaba refiriendo, ¿ya? Se menciona ahí la palabra escuela, a eso me estoy refiriendo. Ya, ya. Eh, entonces la importancia es enfatizada una y otra vez aquí. En el Talmud se encuentra discusiones sobre los suelos, sobre los sueldos también de los maestros, sobre competencias entre maestros, y se aproxima más o menos que había como 480 sinagogas. Mm. Imagina, en esas sinagogas, cada una con su escuela. Es como el movimiento misionero, tiene su iglesia, pero también ya tiene su escuela particular, ¿no? Algo así, ¿no? Y hay muchas cosas que se puede aprender acá. Y esos dos grandes hombres, ¿no? Eh, Ben Shetá y Gamaliel, son los sumos sacerdotes en esas épocas donde imparten la educación pública, inclusive, diríamos, obligatorias, ¿no? Obligatorias. Bien, preguntas, ¿no hay preguntas? Vamos pasando a ver. Prácticas educacionales. A ver, Sol, ¿puedes leer, por favor? Todo lo que dice prácticas educacionales. Sí, pastor. Dice, la educación de los niños comenzaba en el hogar, casi cuando el niño aprendía a hablar. Una de las más interesantes prácticas educacionales del hogar fue el uso de la mesusa. La mesusa era una caja cilíndrica que contenían las palabras de Deuteronomio 6:4-9 y 11:13-21. Cuando una persona salía o entraba en la casa, tocaba una abertura de la cajita, besaba su dedo y pronunciaba una bendición. El niño, siendo impresionable y viendo que todos lo hacían, comenzaba a hacer preguntas al respecto. Así empezaba su educación en la ley y en la tradición de su pueblo. Los métodos de enseñanza utilizados eran dos: la instrucción oral y el aprendizaje a través de la repetición y memorización. La enseñanza en las sinagogas era teórica y práctico. Había que estudiar y practicar la ley. Ahí está, gracias. Tenía que practicarse, ¿verdad? La ley. Así es, prácticas educacionales, ¿no? Ahí está. Y ustedes saben ya qué dice Deuteronomio 6 del 4 a 9, ¿no? Jehová ¿Saben o adora. no saben? Jehová. Inclusive acá había por edades, ¿ah? Cuando un niño llegaba a la edad de la pubertad, era considerado como responsable de guardar la ley. Entonces, antes de ir a la escuela ya estaba aprendiendo mucho de la ley. Entonces, ir a la escuela era el segundo paso de la formación educacional. Iría a la sinagoga, aunque hay evidencias también de que a veces las clases se realizaban en el hogar del maestro, en la escuela, eh, y se aseguraba las buenas prácticas entre los alumnos y maestros. Y se iba a los alumnos. Y en cuanto a los métodos de enseñanza, bueno, como dice práctica, ustedes han escuchado, a ver, la Biblia del oso. ¿Han escuchado la Biblia del oso? La primera Biblia que se tradujo al español, digamos. ¿Saben qué es eso, la Biblia del oso? No saben, ¿no? Es la portada de la Biblia donde aparece un oso
comiendo miel, ¿no? Un panal de miel. Eso representa que la Biblia es más dulce que la miel, ¿no? La palabra de Dios. Entonces también a los niños le decían, en la tapa le decían, ¿no? Que lo lama es la miel. De, ¿Y por qué le decían? ¿Por qué, qué significa eso? ¿Por qué tengo que hacer? Es que la Biblia, la palabra de Dios, es más dulce que la miel. Por eso lleva la portada, la Biblia del oso le llaman, la primera Biblia. Eh, a ver, ya. ¿Qué más? ¿Qué más encontramos? Ujú. A ver, busquemos el Salmo, no, Números 15:37. Números 15:37. A ver qué nos dice. Vamos a leer. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de sus bordes un cordón de azul. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para vuestro Dios, yo, Jehová vuestro Dios. ¿Qué le parece? A ver, ¿cómo podemos educar a nuestros jóvenes que se guarden puros, castos, vírgenes las señoritas hasta el día de su boda? ¿Cómo podemos enseñar? Sugerencias. ¿Qué dice Zulín? A ver. O Sol, o Julio, Javier, Roger. Este mes que viene en mi iglesia vamos a hacer pacto de santidad. O sea, los jóvenes con las señoritas hacen un pacto de santidad. O sea, hacemos un culto. Antes de eso, 2 semanas antes ya se les ha preparado, ¿no? Se les ha enseñado unas 3 o 4 lecciones, su cuerpo, eh, qué es la fornicación, todo eso, cuándo deben tener intimidad sexual, cómo deben llegar al matrimonio, todo eso. Y se termina con un culto de una ceremonia de pacto de santidad, en la cual se le manda hacer un anillo. Yo tengo acá, ¿no? Desde mi matrimonio. eh, Se les manda hacer un anillo recordando la fecha, el día que hacen este pacto, y ahí le ponen dentro pacto con Dios, ¿no? Que se van y le hacemos un certificado que firmen, ¿no? Me comprometo a mantener mi castidad hasta el día de mi boda, algo así, ¿no? Y la firma del pastor, la firma de él y de un testigo, que haga firmar a un testigo, ¿no? Entonces esto ayuda a los jóvenes para que piensen, o si fallan también, que se arrepientan, ¿no? Y, o sea, es algo recordatorio, una señal que ellos lo llevan a su casa, lo pegan en su cuarto, visible, que siempre recuerden de que ellos han hecho un pacto con Dios, de cuidar su cuerpo, de mantenerse puros hasta el día de su boda.
Eso es el texto que acabamos de leer, ¿no? Por eso le dice, háganse franjas en los bordes de sus vestidos, por sus generaciones, le está diciendo, ¿no? Miren cuánto nos falta educar a la gente de la iglesia, los niños de escuela dominical. No solamente es decirle tienes que mantenerte puro y llegar al matrimonio así, pero algo que les recuerde, que les ayude. Entonces la educación eh, judía, mírenlo, que no solamente era teoría, también era práctica. Y me imagino que tenían sus vestidos y ellos mismos lo tenían que coser. ¿Y qué significa este? Ah, esto significa, ¿no? Los mandamientos de Dios. Comentarios. Sí, pastor, es muy importante, y más que importante es, que te digo, es eh, que esto, así como usted lo está haciendo en su congregación, en todas las congregaciones debieran eh, eh, promover, enseñar de cómo el joven tiene que guardarse para el matrimonio. Y aquí hay algo muy importante porque yo estoy apoyando acá en mentoreo con pasión y me preguntan, siempre hablamos de este tema, a veces un poquito ellos quieren esquivar, pero sí se percibe de que hay desconocimiento de estos temas y a veces las congregaciones lo han hecho un tabú como algo que, que no se puede comentar algo así, ¿no? Entonces, yo soy de la idea de que en la iglesia se debe hablar de estos temas, de los jóvenes, adolescentes, y Claro, para que claro, estén por ejemplo. preparados, que estén preparados, porque es algo que está en la palabra, ¿no? Así Y es. ya dice, honroso sea el matrimonio y el lecho sin mancilla, dice. Entonces, cuánto más, ¿no? Tanto como en el antiguo como en el nuevo, eh, tenemos bases bíblicas y tenemos que hacer llegar a... ¿Qué dice Sí, Julio? bueno, pasó, bueno, gracias a Dios en esos, ya en esos años me ha tocado a mí también trabajar con los jóvenes aquí en la congregación y me ha ayudado bastante en realidad, me alienta cada día cuando veo el esfuerzo de ellos y sobre todo es una gran alegría cuando ves que jóvenes que de repente en un comienzo no tenían el interés por servir o no ocupaban su tiempo por servir, cada día comienzan a dedicar más su tiempo por servir a Dios. Y no solamente por servir a Dios, sino que al margen de todas las cosas que tengan, porque muchos de esos jóvenes están en la universidad ahorita, están estudiando y no son jóvenes que tienen tiempo en su casa, ¿no? Y que están, digamos, por así decirlo, de ocio o no tienen nada que hacer y por eso se sirven, sino que son jóvenes que ocupan su tiempo, casi todo el día están con la mente ahí en los estudios y sin embargo, pese a todo eso, ellos disponen su tiempo para servir a Dios y, y bueno, lo que he podido rescatar es que todos venimos de diferentes circunstancias. Cada joven es una vida, es una historia en realidad. Y mucho a veces se afecta, al joven le es afectado, son afectados en la autoestima, son afectados en el área emocional, de repente por la misma formación que tienen o por las mismas situaciones, ¿no? Entonces, nosotros inicialmente, ¿qué es lo que hicimos? Intentamos que los jóvenes tengan otra proyección con respecto a lo que normalmente se tiene como el evangelio, ¿no? A veces se piensa de que estar en la iglesia es buscar la santidad, buscar eso,
y no dedicarse a otras cosas. Entonces nosotros observamos que eso había en la congregación, se explicaba, se hablaba bastante sobre guardarse, sobre la santidad, se explicaba bastante, o sobre servir al Señor, pero no se explicaba la otra parte, que ellos son jóvenes y que ellos tienen un futuro. Entonces nosotros comenzamos a motivar a que ellos ocupen su pensamiento también en la educación, en los estudios, y que no solamente terminen el colegio y se queden ahí, sino que postulen, ingresen a una educación superior, ingresen a estudios universitarios, y fue así como esto caló en los jóvenes, y los jóvenes empezaron a postular y están estudiando ahora. Y ese mismo estudio les está ocupando también para que ya no estén distraídos en otras cosas. Ahora, que eso, otra de las cosas que se les motivó también, en cierta oportunidad tuvimos en nuestras reuniones y le pusimos así a los jóvenes, ¿no? Una fila de jóvenes y otra fila de jovencitas, de señoritas. En un lado estaba la fila de las señoritas y en el otro lado estaba la fila de los jóvenes. ¿Y qué es lo que nosotros empezamos a motivar en ellos? A que si hay, si hay el comienzo de un sentimiento, porque va a suceder, en algún momento el joven se va a tener que enamorar y en algún momento va a formar un noviazgo y en algún momento de todas maneras van a formar una familia. O sea, es inevitable que el joven en algún momento llegue a obtener una familia. Eso es algo inminente, es algo normal, es algo natural en la cual todos hemos pasado. Pero ¿qué se intentó formar? Se intentó formar de que ese sentimiento, que si en algún momento un jovencito llegara a enamorarse, llegara a estar con otra jovencita de la misma congregación por ahí, que el sentimiento se inicie desde un amor familiar. Entonces, la pregunta fue esta, ¿no? La pregunta fue, señoritas, miren a los jóvenes que tienen al joven que tienen a su frente. Joven, miren a la señorita que tienen a su frente. Ustedes tienen una hermana a su frente y ustedes tienen un hermano en su frente. Y no es un hermano en Cristo solamente, sino somos una familia en Cristo, somos hermanos, tenemos el vínculo del Espíritu. Y entonces, la pregunta era, ¿a ustedes les gustaría que a sus hermanos les hicieran daño? Y entonces la pregunta era eso, ¿no? Así como tú tienes un amor por tu hermano de sangre, y me imagino yo que si hay alguna jovencita que tiene un hermano joven, o sea, un hermano que también es joven, ¿no? Y de repente por ahí escucha que alguna señorita le hizo mal o se está burlando o le está haciendo sufrir a su hermano, le va a enojar realmente, ¿no? Se va a sentir mal. Igual, si hay un joven que de repente tiene una hermana mujer joven, y se entera que ha habido por ahí algún muchacho que le ha fallado, que le ha hecho algún daño, no le va a agradar, ¿verdad? Entonces la pregunta era eso. El joven que tienen a su frente y la señorita que tienen a su frente es su hermana. Y el amor que ustedes deben irradiar es de esa misma manera. Entonces, tienen que aprender a cuidarse. Señorita, cuide al hermano que tiene a su frente. Joven, cuide a su hermana que tiene a su frente porque es su hermana. Entonces, a partir de generarles en ellos, primero que todo, un amor como si fueran hermanos de sangre, con el futuro, si es que ellos ya llegan a tener un sentimiento especial, que ya se convertiría de repente en un noviazgo o ser esposos más adelante, lo van a realizar de una mejor manera. ¿Por qué? Porque han aprendido a ejercitarse o han aprendido a verse primero que todo como un hermano carnal. Y cuando uno tiene un hermano carnal, pues lo quiere de una manera especial, pues, ¿no? Nadie quisiera que a su hermano de carne o su hermano de sangre le suceda algo malo. Entonces, eso es lo que se le intentó incentivar y los jóvenes han empezado a desarrollar eso. Y ahora los jóvenes trabajan, sirven al Señor, ¿no? Sin esa mentalidad de decir, oye, me gusta él, me gusta lo otro, y estar en esa situación, ¿no? Siempre hay, porque hace poco incluso pudimos tener una situación así, ¿no? Y le digo, ¿por qué eso, pastor? Porque
justamente antes que nosotros asumiéramos el trabajo con los jóvenes, sí, la generación anterior a la nuestra no tuvo, de repente no hubo buenos resultados, ¿no? Y entonces, este, estamos formando a una pareja de jóvenes para que ellos continúen el liderazgo me agrada, por ejemplo, cuando una de las jóvenes dice, ¿no? Una de ellas dice, ¿no? Basta ya, basta ya de tantos malos ejemplos que tenemos. No podemos continuar así, porque lamentablemente en la congregación también nosotros hemos sufrido eso, de que el pastor ha tenido que casar a una pareja y ya la joven estaba embarazada. O sea, prácticamente ya estando embarazada se tuvieron que unir en matrimonio y otra pareja igual también, ¿no? O sea, prácticamente dos parejas que, que, que formalizaron su hogar como familia, pero lamentablemente en esa condición, ¿no? Entonces, a veces de esos ejemplos también se puede dar. Entonces, lo que nosotros intentamos es llevarle a la realidad, mostrar las escrituras, enfrentarle, como usted dijo, ¿no? Esos temas que de repente pueden ser un tabú, pueden ser vergonzosos, pero hablarles con claridad. Yo creo que cuando al joven tú le hablas con toda la claridad, tú le hablas con toda la verdad, ellos se sienten más seguros. Ellos se dan cuenta cuando tú le quieres engañar, cuando tú quieres maquillar las cosas y cuando tú realmente le hablas y si las cosas son duras, pues ellos lo aceptan también. Entonces, bueno, eso es lo que he podido experimentar bastante. Ok, gracias, gracias. Ese es un buen ejemplo que están haciendo una educación teórica y práctica, ¿no? Y cuando se hace esto, pues se evita, la educación va a cambiar, la juventud va a cambiar, ¿no? Por eso no solamente educar en, en una sola área, sino hay que educarlos en todas las áreas. Por ejemplo, José estaba educado hasta en el área sexual, ¿no? Vino la tentación, entonces él la rechazó y dijo, eso es pecado, yo no puedo, tú eres casada, yo no puedo tocarte, solo eso me han prohibido, que sí, es educación. Hay muchos casos también, hay violaciones en la Biblia que nos enseña que eso también por falta de la educación, entonces no hay un buen resultado. Necesitamos instruirnos en todo y hacer una educación, eh, como dice, integral a, a todos, desde niñitos hasta padres, ¿no? Porque a veces no se habla de esos temas de abuso, de sexualidad, entonces es muy importante tomar en cuenta. A ver, ya, ¿hay preguntas? ¿Añadir más? ¿Alguien más? Porque hay cierto porcentaje en la iglesia de creyentes, de cristianos, que vienen los jóvenes a la iglesia, pero la mayoría de ellos ya han practicado el sexo. Entonces, en esa educación, en ese punto hay que también tocar, ¿no? Eh, y la Biblia habla cantidad de veces de sexo, bastante habla. Entonces, necesitamos un enfoque claro, ¿no? Un enfoque claro. Con quién sí casarse, con quién no casarse. Ahí Levítico va a decir, Deuteronomio va a decir, no descubrirás a la desnudez de tu hermana o de tu mamá o de la esposa de la concubina de tu padre. Entonces, todo está detallado.
Bien, ya que no hay preguntas, pregunto. A ver, Zulin, está media triste, Zulin. ¿Qué es diáspora? ¿Alguien puede decir qué es diáspora? Dispersión. Los Destierro. judíos expatriados Cuando que salieron. salieron. Ahí está, en coro, muy bien. Sí, es, se inventaron ellos las sinagogas, ¿no? Cuando fueron dispersados por Ujú. la diáspora, entonces se inventaron las sinagogas para pasar todo bien. A ver, ¿qué práctica en la sinagoga le facilitó a Jesús para predicar en varias sinagogas? ¿Qué prácticas? Mm, La enseñanza que recibían de 6 a 7 años, pues. La claro, de los enseñanza maestros primaria, también, ¿no? Y la de enseñanza preguntas y primaria. respuestas. Claro. Bien, ahora vamos a continuar mirando ya, Jesús como maestro, ¿ya? A ver, vamos a mirarlo a Jesús como maestro. Eh, ¿Quién no ha leído? Yo, pastor. Dale, Zulín. Vamos. Jesús como maestro. Jesús es la base bíblica e histórica personificada de la educación cristiana. Es por Jesús que la educación hebrea y la educación judaica empezaron a caracterizarse a través de un periodo largo de tiempo, con características identificadas como cristianas, formando así la educación cristiana. Jesús vino de Dios como maestro. Él es el maestro por excelencia. Así es, Él es el maestro por excelencia. Claro, sí. Y, y ahí está Jesús, ¿no? Fue como conocido como Rabí, maestro. Rabí es maestro. Sus discípulos lo llamaron maestro. Él enseñó con éxito a las multitudes, enseñó a Nicodemo, enseñó eh, en diferentes lugares, en la orilla, en la playa, y vemos a Jesús, pues, no solamente una educación, digamos, de la iglesia o de una sinagoga, de un templo, lo vemos a Jesús eh, encima de un barco, en el desierto, lo vemos pues en las casas, siempre trayendo, eh, innovando la educación, ¿no? Había un gran apego entre el maestro y el alumno, e inclusive los discípulos caminaron con él, ¿no? Y es, eh, y es maravilloso saber de Jesús, que fue el gran maestro. Hay un libro que lo escribe Augusto Curi. ¿Han escuchado a Augusto Curi? Es un psiquiatra brasileño. Él escribe El maestro de los maestros. ¿Cómo hizo Jesús? Dice, ¿no? Cómo 3 años impactó en esos alumnos. Eh, y de ahí escribe otros libros más, eh, Padres brillantes, hijos fascinantes, algo así creo. También escribe algo de las inteligencias múltiples. Escribe el maestro de los caracteres, porque dice que cómo Jesús
a unos con carácter, a otros explosivos, a otros melancólicos, a otros, y a todos los hizo maravillosos. ¡Wow! Y para ello les voy a dejar la tarea también que vean una película esta semana. ¿Les gustan las películas o ya lo han visto de repente una película? ¿Cómo se llama esta película? Ahorita me voy a acordar, les voy a decir ya. Una hermosa película. ¿Cómo se llama? Ya me he olvidado el nombre, la tenía acá, pero ya me voy a acordar, me voy a acordar. Vamos a mirar a seguir mirando de Jesús, el maestro. ¿Dónde estamos? A ver, ¿es este de acá? Sí. Cualidades. A ver. Cualidades de Jesús como maestro. Probablemente Jesús aprendió en la sinagoga como cualquier niño judío y aparentemente fue bien enseñado por sus maestros. ¿A qué escuela iba Jesús? No nos dice exactamente, ¿no? ¿O alguien sabe? No, Algunos dicen solamente que fue a la escuela de Juan el Bautista. Ya, vamos a mirar, dice, demostró habilidades educacionales. Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y los los hombres. hombres. Demostró su habilidad de leer con autoridad en Lucas 4, 16 al 20. Cuando leyó, todos pusieron sus ojos en él. Así nos va a decir. Sabía el idioma vernáculo arameo y el idioma de los patriarcas, el hebreo. Mateo 27, 46. Conocía profundamente las escrituras. ¡Wow! Creía en la enseñanza. Juan 13, 13. Y no era analfabeto. Jesús daba grandes maestros. 13, 13. A ver, ¿quién lo lee? 13, 13 del libro de San Juan. Juan 13, 13. ¿Qué nos dice? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, maestro y señor y y decís decís bien. bien, ¿Por qué? lo soy. Porque lo soy. Ah, él dice, lo soy, maestro. Ah. Aprovechaba bien todo lo que le ofrecía la educación judía de su tiempo. Sí, su enseñanza tuvo un saber propio y especial. Tenía familiaridad con las tradiciones y leyes orales de su pueblo. Mateo 5, 21, 27, 31, 38 al 43. O sea, claro que era Dios, pero también era hombre y como hombre está capacitado, enseñado y tenía comprensión profunda de la naturaleza humana. Tenía comprensión profunda de la naturaleza humana. Mateo 9:4, Juan 1:47, 2:25. Esto de la comprensión de la naturaleza humana es muy importante, mis queridos hermanos. Ustedes tienen que tener comprensión de ustedes mismos. ¿Ya? ¿Qué significa tener esa comprensión? O sea, esa comprensión, lo que voy a hacer va a afectar a mi futuro, a mis generaciones. Entonces, tener una comprensión, ¿no? O sea, el muchacho se deja ir por las emociones, el joven, algunos, no todos, ¿ah? Lo que sienten se desenfrenan. Yo siento por ti, mi amor, y quieren ir a la cama. Ejemplo, ¿no? Es un ejemplo nada más. Pero no piensa que puede ser contagiado con una enfermedad de transmisión sexual. No piensa que lo puede embarazar. No piensa que puede ser padre de familia antes de terminar su carrera. No piensa que puede ser madre soltera.
Entonces, no tiene una comprensión profunda de la naturaleza humana. El otro día me dijo mi hija, ¿por qué no me dejas a mí permiso? ¿Y cómo a Job a, a mi hermano le dejabas que salga? Sí, tú tienes que comprender que tú eres diferente a un varón. Y le hago una pregunta a mi hija. A ver, ¿puede salir embarazado un varón o no? No, su naturaleza es que nunca va a salir embarazado. ¿Y una mujer? Sí. Ah, ya. Entonces eso comprende que son totalmente diferentes. Ah, ya, papá, dice, ¿no? Algo así. Enseñaba con autoridad. Mateo 7, 28 y 29. Tuvo la cualidad de encarar la verdad. Yo soy. ¿Quién se atrevió a decir yo soy? Vivía lo que enseñaba e inspiró confianza en todo lo que dijo. ¡Wow! ¿Ah? A ver, ¿qué dicen ustedes acá? ¿Qué, cuando usted ha leído la Biblia, qué cosa le impactó a de Jesús? A ver, compartan. Hay un pasaje cuando dice que él hablaba y hablaba con autoridad y no como los demás maestros. Claro, Mateo 7 dice. Claro, entonces esto deja por sentado, pues que cuando Jesús hablaba, la gente y todo Algo escuchaba personal, algo atentamente. personal. Mi pregunta es algo personal. Cuando has leído las escrituras, ¿qué cosa te impactó de Jesús hacia ti? Bueno, para mí especialmente en la forma como Jesús fue enseñado es eh, la enseñanza de ese tiempo y los maestros que tuvo fue pues una enseñanza muy, para el tema que estamos viendo, ¿no? Fue muy, muy en serio la enseñanza. Lógico que Ujú. María como José enviaban a Jesús también los días, las horas, la puntualidad y todo lo demás, podemos verlo. Ya, mi pregunta fue, ¿qué cosa fue que te impactó de Jesús? De lo cual tú has leído todos escriben de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿no? Inclusive a Pablo, Pedro, y hay otras cartas, ¿no? En que se habla de Jesús, ¿no? ¿Qué cosas te impactó? A ver, Roger. A ver, en lo personal, creo que me impactó la forma en que él vivía y cómo era de lo que todo lo que hacía, como dice la última cualidad acá, era que no simplemente decía, hace esto y era de decir, pero no vivía lo que predicaba, pero era muy, creo que lo que me impactó era lo que lo que él predicaba, él lo vivía y creo que la mejor forma de enseñar a alguien es con el ejemplo y es algo Exacto, que él correcto, hacía muy y es algo bien. que me impactó. A ver, Sol, ¿querías hablar? Bueno, pastor, a mí lo que más me impactó y me impacta cada vez que leo los evangelios de Jesús es la compasión que él tenía por las personas. Eh, cuando, cuando Jesús estaba donde estaba y él sanaba, él lo hacía con tanto amor y con compasión porque él sabía las necesidades que tenían las personas. Habían personas que estaban quizás enfermas desde hace mucho tiempo, como la mujer que tocó el manto, y él tenía la compasión para decir, no, detengan todo, algo tengo que hacer, y oraba por las personas y las sanaba. Y como decía el hermano Javier, esa autoridad para sanar a los enfermos, es algo que me impacta siempre Jesús y que, bueno, oramos siempre para que ese poder pueda estar en nosotros también, para poder sanar también de esa forma a los enfermos. Siempre tenía la solución Jesús, ¿no? Sí. ¡Wow! Asombroso, asombroso. ¡Wow! ¿Y sus alumnos cómo eran? Vamos a mirar ahora. No fueron perfectos, les faltó entendimiento, tenían propios puntos de vista como Pedro, les faltaba mucho, pero Jesús les enseñó conceptos nuevos que cambiaron
el mundo entero. ¿Ah? Así es. Y eso es lo que les quería decir de la película que les iba a dar la tarea que miren esta semana. Esa sí lo van a cumplir toditos, seguro, porque una película, al toque va a mirar, ¿no? Eh, a ver, la película se llama, a ver, espérate, por acá lo había anotado, creo, por acá, para no, sabía que me iba a olvidar, pero ya, se llama la película Detrás de la pizarra, anótalo, ¿ya? Detrás de la pizarra, detrás de la pizarra. Es de una profesora que va a un pueblito donde hace cambios. Eh, Sale una rata, los chicos se asustan, hay delincuentes, pero ella trabaja, le convence a su esposo también que venga a enseñar béisbol, creo. Entonces, hace unos cambios, ¿no? Eso es volverle rico a una persona. Cuando uno enseña, impacta, transforma el futuro de la sociedad de ese pueblo, entonces volverle rico a esa persona. Por eso nosotros tenemos que enseñar, ¿no? Eh, Ayudando a que la congregación, los miembros, los niños, todos puedan tener un encuentro diferente con su maestro, ¿no? Porque nosotros somos el ejemplo. Ellos van a mirar todo, si nosotros vamos con ganas, le hacemos, ellos también van a hacer eso. Es decir, cantamos con mala gana, ellos de mala gana también. Ellos se dan cuenta muy rápido, ¿ya? Se dan cuenta muy rapidito. A ver, los propósitos de Jesús en la enseñanza. Ya, vamos a empezar desde arriba de nuevo. Vamos, Trujillo, Eh, Javier. los propósitos de Jesús en la enseñanza. Su propósito primordial fue cambiar vidas, no solo tocar sus emociones y intelecto. Buscaba convertir a sus alumnos a Dios para iniciar el reino de Dios en la tierra a través de los corazones cambiados y entregados a Él. Quería que sus alumnos formaran ideales correctos. Mateo 5:48. Se ponía a desarrollar la armonía entre las personas y con Dios. Marcos 12:28 y 31. Quería profundizar las convicciones de sus alumnos. Usaba técnicas para ayudar a sus alumnos a verificar y reforzar sus creencias y convicciones. Juan 21:15 y 17. Jesús tenía el propósito claro de entrenar a sus discípulos para continuar sus enseñanzas después de él. La gran Da los comisión. propósitos de enseñanza, ¿no? 28, 19 y 20. Ujú. Preparó a 12, ¿no? No, a 11 nomás. 11. 12. Pero ya con uno más que en Hechos ya se En Hechos dice toma la cuenta. 120, ¿no? 120. 120. En San Juan capítulo 6 habían muchos y ahí les habla y dicen, tú tienes palabras duras, ¿quién podrá, no? Y muchos regresan atrás y les dice a sus discípulos, si ustedes también quieren irse, váyanse, les dice, ¿no? Y ahí dice Pedro, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Wow, ahí estamos.
cuando se tiene bastantes niños en la escuela dominical, encontrar un maestro, un profesor, no es fácil. Nos falta manos, nos falta maestros. Y hay maestros de profesión, pero ellos, maestros de profesión, no tienen tiempo para apoyar a veces en la iglesia. Son absorbidos por su colegio o ya vienen cansados de enseñar en lo secular, ya no quieren enseñar en en la iglesia. En, en mi iglesia hay varios maestros y yo les desafiado pues para que se involucren, ¿no? Si Dios les ha dado eso en lo espiritual, ¿no? Pero a veces me doy cuenta que una hermanita que me dijo, pastor, yo quiero enseñar. Y yo lo veía, pues, dije, todavía no, todavía es nueva, pero lo hace mejor que una maestra preparada, capacitada, ¿no? Y tiene esas ansias de enseñar, de capacitar, de entrenar. Gracias. Eh, Mi hija me ha venido trayendo un cafecito. No, no sabe que voy a tener ya receso más de un rato. Gracias. Eh, Añadan acá comentarios. En la iglesia donde congrega, ¿hay estos propósitos? A ver, les pregunto, Julio, ¿cuál es la misión de tu iglesia? ¿Cuál es la misión de tu iglesia, Sol, Roger? Bueno, ahorita, pastor, estamos enfocados, el pastor está, estamos enfocados en querer empezar a trabajar con los hogares, ¿no? De hecho, ya a los ancianos le ha encomendado eso. Y, y bueno, el pastor en sí le gustaría, dice más adelante también, no creo que es un deseo mío también de que de repente puede seguir enseñando y formar una escuela, ¿no? Una escuela bíblica. Pero ahorita se intenta ir a los hogares, a las familias y discipularlas. Ya. Entonces, debemos tener bien claro nuestra visión y misión. Entonces, cuando usted tiene esa dirección, es fácil, todos apuntamos y trabajamos para eso. Por ejemplo, en nuestra iglesia existimos para alcanzar a los perdidos. ¿Para qué existes? Para alcanzar con el evangelio a los perdidos. Entonces, nuestra misión de los que estamos aquí es adoramos a Dios, servimos a Dios, pero es para alcanzar con mi testimonio, con mi prédica, con mi vida ejemplar a otros para traerlos a Cristo Jesús, que sean salvos. Eh, entonces, en su iglesia, algunos ponen un lema anual. Ese lema también apunta lo que quieren ese año alcanzar. ¿Hay o no hay? Y si no hay, ustedes pónganlo o conversen con su pastor. Háganse una gigantografía o pónganlo ahí. Todo este año trabajamos así. Este es nuestro enfoque. ¿Qué dice Roger?
De Me hecho, gusta yo aprender de los comparto. jóvenes, porque los No, jóvenes piensan 1000 por hora. no, de hecho es, bueno, básicamente en todo en la vida, incluso cuando alguien tiene empresa, ¿no? Es importante tener misión y visión para ver en cuáles son los objetivos que nos vamos a plantear para, para cumplir nuestra misión, tanto como la visión. Bueno, en la iglesia donde estoy yendo estamos muy enfocados en la, bueno, usted mismo lo vio, no tenemos muchos niños, bastantes niños, estamos enfocados en básicamente enseñarles, ¿no? La palabra, darles una buena guía a los chicos. Eso es nuestro enfoque, tratar de, porque todos los niños que usted ha visto se van solos, los padres no se van, son chicos que son de ahí cercanos al lugar donde está la iglesia y son ellos que se van. Y tratamos que mediante ellos sean un camino para que los padres también vengan a la iglesia. Excelente, excelente, sí. Eh, Hay iglesias, nosotros trabajamos con niños, niños, no más niños, niños. Y es bueno porque tú ganas a un niño, ganas toda una vida, pero ganas a un viejo, ya es mitad de vida, depende de la edad que tenga, ¿no? Por ejemplo, los niños bien enseñados, bien entrenados, va a tener adolescentes. Bien entrenados a esos adolescentes va a tener jóvenes. Entonces, usted hace la labor de pequeños adolescentes y jóvenes, usted ya tiene miembros maduros, estables ahí en la iglesia y firmes. ¿Ya? Y, y es hermoso. Enfoquémonos. Por eso la educación cristiana abarca todas las áreas, velar por el desarrollo, ¿no? de los chicos. Bien, cómo impactaban Jesús, cómo verificaba también el aprendizaje de todos ellos. Bien, a ver, los métodos. Vamos, si leemos esto, ya no vamos a, a tomar un lonchecito. A ver, ahora, Julio, vamos. Métodos de Jesús. Los métodos de Jesús. Sus técnicas mayormente fueron sencillas. Una técnica era llamar la atención o asegurar la atención de sus oyentes, ya sea iniciando una conversación, Juan 4, del 7 al 9, haciendo preguntas, Mateo 16, 13, invitando al compañerismo, Marcos 1, 17, llamando a las personas por su nombre, Juan 1, 21, 42, empleando palabras que llamaran la atención, como por ejemplo oíd, desierto, desierto, ¿no? Etcétera. Tenía un estilo sencillo pero profundo. Empleaba mucho simbolismo. Fue fresco y directo. Enseñó lo desconocido partiendo de lo conocido. Empleó un lenguaje entendido por ellos. Enseñó conceptos abstractos en términos concretos. Por ejemplo, el reino de Dios es semejante, bueno, ¿no? Usaba mucho la técnica de hacer preguntas. Usó parábolas dentro del nivel de comprensión de sus oyentes. Usó el discurso, por ejemplo, el Sermón del Monte. Jesús, más que cualquier maestro en la historia de la humanidad, enseñó el método de ser un modelo bueno en todo lo que hizo. Vivía lo que enseñaba. Ahí está, ¿no? Wow. A ver, comentarios. ¿Qué dicen? ¿Qué les pareció? Sus técnicas, su estilo, nos deja a nosotros los chicos, ¿verdad? Sí, A pastor, ver, buenas noches. ¿qué tal, Adrián? Buenas ¿Qué pastor? noches. Disculpe, recién me conectó. Voy a conectar recién ahorita. Listo. Adrián, ¿Qué pastor? eh, ¿alguna Concuerdo vez te como... han robado el celular?
Sí, pastor, pero fue más por descuido que por otra cosa. No es que vinieron por atrás y me robaron, o me sacaron el celular. Eso es el rapto. Mira, así, Ajá, en un descuido, en un abrir y cerrar de ojos, Jesús va a venir y sí. nos quita. Una buena ilustración para enseñar el rapto. Ujú. No, no es fácil enseñar el rapto, pero aquí hay una que el choro que viene nos roba y ese es Nos damos raptar, es cuenta. quitar, ¿no? Jesús, si hubiera enseñado del rapto, no sé qué ilustración nos hubiera dado, ¿no? Pablo enseñó mucho del rapto, ¿no? Y Jesús enseñó con parábolas, eh, agarró una rama de repente, la red, la higuera, ¿no? Siempre, ahora usamos el PowerPoint nomás, ¿no? PowerPoint y tanto. Yo también he hecho mi PowerPoint, pero no, ya no me ha gustado ya. Mejor así nomás leemos, porque muy chiquito el PowerPoint a veces ya no se nota, ¿no? Eh, sí, algo que no entiendan de acá, de lo que les compartimos, o todo está entendido. Sí, pastor, te entendí. Solamente yo quedo sorprendido cómo Jesús usaba la vida cotidiana para enseñar, ¿no? Incluso eh, hablar de economía, hablar de finanzas, hablar de empresa, o hablar de hoy en día, ¿no? Que la SUNAT y todo lo demás, me viene a la mente, hay un hecho donde los religiosos de ese tiempo le dicen a Jesús, tú y tus discípulos no pagan, debemos pagar impuestos a Roma, le preguntan, ¿no? Con mucha sarcasmo y todo lo demás, vamos a decir. Y Jesús pide, tráigame una moneda y enseña ¿no? La moneda, una cara y la otra cara. Y la enseñanza es que dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, esto no tiene más explicación porque está bien clara la explicación. Y dice que los religiosos se voltearon y se fueron porque no había forma como cómo tentarle, ¿no? Cómo buscar un motivo. Claro, Sí, sí. pastor, Por ejemplo, Jesús de preguntas, ¿no? Los judíos aprendieron de Jesús también y creo que hacen muy bien. Entonces, no respondan la pregunta. Cuando te hagan una pregunta, no responda la pregunta. Es para los que son casados, nada más esto, ¿ya? Pero los que son solteros aprendan, ¿ya? Eh, Así, Julio, al toque activa la cámara, esto está bueno, dice. También, ya se fue, la, la Zulin, ¿no? Casada también. Cuando uno de los dos está enojado, usted llega a la casa, está enojado y te pregunta, ¿no? Enojada, ¿por qué es la hora de venir? ¿Y esa facha todavía? O cualquier pregunta que te haga, no le respondas a esa pregunta. Yo te aconsejo, respóndele así, con otra pregunta. Mi amor, con esa frase, le bajas. Mi amor, creo que estás enojada, algo hice que te herí. Eso le preocupa a ella, que yo la amo y le aprecio, pero si le respondo a la pregunta que me hizo, ya pierdo. pero a veces no funciona, pastor. ¿Ah? Pero a veces no funciona, digo eso. No funciona así. Depende, Yo le he depende, pastor. probado, le he hecho, pues. Hay casos y Yo a casos. veces ni sé por qué estaba enojada mi esposa. Pero cuando ya le digo, amor, no sé qué es lo que hice, pero algo te lastimé, te herí.
¿Me puedes explicar, por favor? Y empieza a llorar y a decirme, ¿no? Sí, esto, ya, ya, perdón, lo siento, no va a volver a suceder, ya. Aunque somos mentirosos, le decimos no va a volver a suceder y vuelve otra vez a suceder. Pero eso Jesús hizo, ¿no? Jesús, ¿es lícito pagar impuesto o no? A ver, dame la moneda. ¿De quién es? Y dada a César lo que es de César. No le respondió. Le respondió, pero con otra pregunta. Eh, Le hicieron otra oportunidad, otra pregunta. Y Jesús responde y dice, bien, yo también les voy a responder si ustedes responden a mi pregunta. Juan el Bautista, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de la tierra? Y si le decimos de Dios, ¿por qué no le recibimos un mensaje? Y si decimos de la tierra, ¿por qué nosotros somos hombres y mejor no sabemos, vamos a responder, le dice, ¿no? Y Jesús dijo, tampoco, yo no les voy a, no lo sé tampoco. Es maravilloso Jesús, cómo ha enseñado, cómo ha impactado en vidas y sigue impactando en mi vida, en la vida de ustedes y va a seguir impactando. No se canse de anunciar el Evangelio de Cristo Jesús. Ya, vamos a ir al receso. A ver, son 8:38. 5 minutitos más y ahí nos vamos hasta las 9, ¿ya? ¿Está bien? A las 9 en punto volvemos. Pero continuamos. Ya. La educación en la iglesia primitiva. Miren cómo ya estamos avanzando, ¿eh? Adrián, ¿cómo estamos? ¿Puedes leer, por favor? Ya pasó. A ver, dice, la educación en el primer siglo fue sencillamente un intento de educar a la gente en el nuevo camino, Cristo. Es sabido que cuanto más transcurría el tiempo, había más cristianos gentiles que judíos. El Ujú. contexto, la vida diaria de los cristianos. Ahí estamos. A raíz de que no existe literatura sobre la educación específica en este periodo, aquí se presentan algunas formas de vida la iglesia primitiva, lo cual nos da algunas pautas de la educación en ese tiempo. Los cristianos se levantaban al rayar el alba para orar. Su vestimenta era modesta y sencilla, no asistían a lugares de entretenimiento de su tiempo. Tenían una dieta sencilla, dormían en un sofá simple, había muchas ocupaciones en las que no trabajaban para cuidar su testimonio. Oraban cuanto menos 3 veces al día, 9 de la mañana, 12 y 3 de la tarde. Las prácticas cristianas, Hasta acá nomás. Ya. Son prácticas que se debe llevar a diario, ¿no? ¿Cómo podemos enseñar en la iglesia que todos los hermanos hagan su devocional? Crear hábitos, ¿no? Que hagan su devocional temprano, que se levanten temprano. Ahora no es fácil, todos duermen tarde, eh, se levantan tarde, ya no desayunan, van sin desayuno al trabajo, solo almuerzo, pero en la cena comen duro, bastante. Es acá la mayoría. No sé si por su zona de ustedes son madrugadores, se levantan temprano o no, ¿cómo es? sí, pastor, Ese estilo de vida está en todo lugar, pastor. La misma situación del tiempo se ve en todo lugar, se ve. Es donde uno tiene que optar disciplinas. Por ejemplo, Jesús, ¿no? Jesús, a ver, busquen 11:35, Marcos 11:35, Marcos 11:35. No hay, ¿no? No, no, necesito. Marcos, a ver, Marcos, ¿cuánto era? Se me fue.
donde dice que Jesús se levantaba temprano a orar, muy de madrugada. No me acuerdo ahorita, perdón, ya, lo dejamos eso. Y muy de mañana iba a un lugar oscuro, Marcos Jesús, 1:35. a 1:35 es. Eh, Marcos 1:35, ¿no? Iba a un lugar oscuro y allí oraba. O sea, tenía un lugar secreto, era madrugador, era orador. Entonces, educar a un nuevo creyente que viene con todos esos hábitos es que tenemos que caminar con ellos juntos. No es fácil. Eh, a un hermano nuevo, le preguntaba, ¿no? ¿A qué hora duerme? Me dice, 1 o 2 de la mañana estoy durmiendo, pastor. ¿Y por qué duermes tan tarde? Le digo. Es que tengo 2 hijas y mis hijas no me dejan, llego a la casa del trabajo, cenamos, de ahí le ayudo a su tarea y entonces los mando a dormir a las 10 de la noche y a las 10 de la noche tengo que preparar yo a hacer mis cosas, tarea, investigar, porque tengo que enseñar en la universidad. Entonces me quedo hasta las 2 y entonces duermo hasta las 7 de la mañana que mi esposa me levanta a codazos. Ya llévalo al muchacho al colegio. Ya, y después desayunas y me voy a la universidad. ¿Qué hora haces tu devocional? No es fácil, ¿no? Cambiar su rutina, decirle que tienes que hacer tu devocional temprano con tu familia. Entonces, le digo, invítame a desayunar a tu casa un día. Un día que no haya clases, pues. No, le digo, un día que hay clases. Un día que estás en apuros. Invítame. Yo quiero estar ahí en medio de ese apuro. Entonces me invitó a tomar desayuno. Y entonces le digo, ya sirvieron el café, la mesa, el tamalito, el pan, el huevo frito, el todo. Cuando el pastor viene, lo prepara bonito, ¿no? ¿Tus hijos ya están listos al colegio? Sí, ya están listos. Siéntense acá. Vamos a leer. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas el que no ha creído, ¿no? Y leímos. Dios te ama. Dios les bendiga. Dios les ayude. Oremos. Señor, bendiga este alimento y oramos. Comamos. Por lo menos ya leímos la Biblia. Pastor, buenazo. Eso voy a hacer todos los días con mis hijos así. No tenía idea de que podría leer la Biblia un ratito y orar ahí al aprovechar. Y ya leyó la Biblia, ya oró. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Estar con ellos, ayudarle. Entonces, educar a la iglesia, a los nuevos creyentes, decirles que vengan a la iglesia, al estudio bíblico de bautismo, de nuevos cristianos, todo eso funciona muy bien, pero su vida espiritual en casa, ¿cómo avanzar, no? No es fácil, no es fácil. Y, y necesitamos que ellos nos vean a nosotros qué hacemos, ¿no? Bien, los amamos, los queremos, nos vamos a tomar el refrigerio. ¿Listo? Muy bien. Volvemos en 15 minutos, 9 en punto. De ahí le vamos una hora bien dado, ¿ya? Listo. Gracias. Cafecito. A manejar me llevó